simple pública. Como ya habíamos planteado en la parte anterior, donde presentábamos de pronto los símbolos, los gráficos mediante los cuales vamos a hacer la representación de nuestra jerarquía de clases, entonces miremos en el caso de un diagrama de clases, ya habíamos hablado, entonces este es el nodo raíz, son las dos clases objetos y básicamente el proceso que vamos a comenzar a hacer. Entonces, bueno, ya como tal, entonces en este caso podemos asumir que el diagrama de clases entonces por una parte nos presenta una clase abstracta, por otra clase dos clases derivadas, dos clases objetos, que hay una especialización, generalización, que es lo que vamos a hacer y que básicamente el ejercicio que planteábamos en el caso anterior, entonces donde estábamos planteando entonces acá la clasificación de unos objetos, entonces que básicamente pues vamos a tomar la persona como de mayor jerarquía y dos clases derivadas, una que corresponde a estudiante y una que corresponde entonces a trabajador. Parte del proceso entonces consiste básicamente en asociar los atributos como está planteado acá, asociar los atributos a las clases base que sean válidos a las demás clases. Yo puedo tener entonces, imaginar mi esquema entonces no con dos niveles sino con más niveles y de esa forma entonces digamos que en este caso pues entraría el segundo nivel a ser entonces clase base con respecto al tercer nivel. Representación gráfica, herencia simple pública mediante un árbol de clases. En este caso, entonces, les decía que el proceso que vamos a hacer entonces es la identificación de atributos que son válidos, que sean válidos. Entonces, ya acordémonos que la relación de herencia es vertical y que son las clases derivadas las que pueden heredar. Entonces, los atributos que voy a colocar en la clase base entonces deben ser válidos para cualquiera de los objetos que están en el segundo, tercero o en el nivel n, básicamente. Entonces, atributos como el nombre, como la identificación, como la edad, como el peso, como el género, etcétera, etcétera. Entonces, podemos colocarlo acá. Y básicamente, entonces, en nuestra clase abstracta, entonces nosotros colocamos entonces un método para tomar esos datos y un método para imprimir esos datos, para que de alguna forma, entonces, a través de su invocación, entonces el hijo pueda heredar, entre comillas, para entrar a mirar. En el caso de las clases derivadas, entonces se asume que esa redundancia entonces ya no la vamos a utilizar como la utilizábamos de pronto o la utilizamos en la parte de composición, en la parte de amistad. En este caso, el estudiante pues es el hijo como tal y en este caso pues simplemente ya no voy a declarar acá la variable para el nombre ni para la identificación y la edad, sino simplemente pues la va a heredar. Acá voy a colocar entonces en la parte de la clase derivada, entonces voy a colocar esos atributos que son específicos de esa clase, por ejemplo, en el caso del estudiante, como es el código y la nota. Pudiese ser el semestre, pudiesen ser otros atributos. En ese caso, pues yo voy a utilizar únicamente esos dos. Adicionalmente, estoy declarando tres métodos, en este caso como las clases digamos que se trabajan como un todo dentro del programa, entonces tengo que tener cuidado en la utilización, principalmente en el nombre de los métodos. En este caso utilicé entrada y aquí hago una diferenciación, entonces que diga entrada estudiante, proceso estudiante, salida estudiante y de igual manera entonces para el trabajador, entrada trabajador, en proceso trabajador y salida trabajador. Y en este caso los atributos entonces que voy a colocar salario como aquello que la totalidad de los devengos de un trabajador, el sueldo como aquello entonces que está contemplado en el contrato de trabajo, por ejemplo, en el caso de los 877.000 de la vigencia 2020 en Colombia, y el cargo que de alguna forma entonces me va a permitir identificar a ese objeto como tal. En este caso, entonces, yo estoy utilizando nuevamente una clase base, dos clases derivadas, y en este esquema se asume que únicamente voy a declarar entonces únicamente dos objetos. Un objeto que va a ser de tipo estudiante y otro objeto que va a ser de tipo trabajador. Toda vez que lo que yo quiero construir entonces es
un objeto estudiante que es persona y que de alguna forma entonces yo lo puedo concebir entonces no con dos atributos como está acá, sino con cinco, porque básicamente estudiante es persona, tiene nombre, tiene identificación y tiene edad. Y adicionalmente tiene código y tiene nota, es decir, que aquí tiene cinco atributos y de alguna forma también podemos asumir, ojo que ya creo que planteamos entonces que la herencia es la posibilidad de los objetos de ampliarse. En este caso, pues es herencia, la herencia pública, básicamente entonces todo lo del padre va a ser público en el hijo. Y en el caso de la persona, entonces, bueno, en este caso tiene cinco atributos y va a tener también entonces cinco métodos, tres propios y los dos 5 métodos. Y en el caso del trabajador, entonces va a tener seis atributos y los mismos cinco métodos. Entonces los tres propios y los dos heredados. Entonces en este caso el trabajador y el estudiante pues van a heredar todo de manera pública. Ya sobre la implementación, entonces nosotros nos damos cuenta que para la clase abstracta, entonces pues no hay novedad, simplemente la defino común y corriente. Y en el caso, como es herencia pública, entonces esto se llama la lista de herencia. Esa lista de herencia, entonces se asume que en este caso, como es simple, pues únicamente aparece una clase. Siempre la sintaxis es la misma, entonces class, nombre de la clase derivada, dos puntos, operador dos puntos. En este caso dijimos que la herencia, la forma como vamos a heredar, entonces es pública y hereda de la clase persona. Exactamente, entonces hacemos lo mismo para la siguiente clase, declaro mis atributos, declaro mis métodos para cada una de las clases y básicamente a nivel de código lo único nuevo básicamente es esa línea, esa media línea de código que aparece ahí en rojo. La implementación, si ustedes se ponen a apreciar, es exactamente la misma que estoy presentando en el diagrama. Una clase base y dos clases derivadas. Una clase base y dos clases derivadas que ahí me doy cuenta en la lista de herencia. ¿Cómo es que obtiene entonces el hijo la herencia? Básicamente estamos diciendo que ya no tiene dos atributos sino cinco, no tiene tres atributos sino seis, no tiene dos métodos sino cinco. Entonces una de las formas, hay dos formas de tomar entonces la herencia. Una de las formas es a través de la implementación, entonces la instanciamiento de objetos únicamente de clase derivada, como nosotros estamos planteando acá. Solo vamos a utilizar entonces dos objetos de clase abstracta, lo podemos hacer más, sin embargo, acá no lo vamos a tener en cuenta. En otros lenguajes como Java, ya si yo marco la clase como abstracta, entonces no me va a permitir. Acá sí lo podemos hacer más, sin embargo, no lo vamos a hacer. Únicamente lo vamos a entonces vamos a instanciar objetos de clase derivada o clase objeto. Son los objetos de clase derivada, básicamente. Y con esos objetos, entonces, se asume que dijimos que la herencia es la posibilidad de los objetos de ampliarse y en este caso la herencia simple pública, entonces el bloque público de la clase derivada se va a ampliar y de esa manera entonces con el objeto E, entonces no voy a invocar únicamente mis métodos, sino voy a invocar entonces método del padre y método del padre salida y los otros dos que son propios entonces del método. Y es decir, como tal, yo estoy diciendo que tenía cinco métodos y en el caso del trabajador entonces también tiene cinco métodos. Para el trabajador entonces un método que es del padre, otro método que es propio, otro método que es propio, el método de salida que es el padre y el método de salida propio. Es decir, nosotros para cada uno de los objetos entonces estamos invocando tanto los propios como los heredados para entrar a tener en cuenta. Miremos sobre la implementación, entonces ya tenemos entonces el programa estructurado y básicamente entonces creo que está acá. Básicamente, bueno, ahí está planteado únicamente la declaración de la clase abstracta, la declaración de las dos clases derivadas y tal cual como presentamos allá, entonces eh, la implementación entonces de la función principal falta la definición
los métodos para cada una de las clases, entonces que tenemos en este caso ya definidos en esta parte del programa. Herencia simple pública, entonces todo lo del padre es público en el hijo, se aumenta el bloque público de las clases derivadas y al invocar los métodos del padre entonces se hereda, que básicamente esa es la forma, es decir, yo acá cuando estoy haciendo la invocación de los métodos del padre es cuando estoy tomando entonces los diferentes atributos y métodos. En este caso, pues la definición para la clase abstracta, entonces la entrada, para la clase abstracta la salida, y en el caso de la definición, ustedes se dan cuenta que no hay variación de ninguna naturaleza. Entonces, para estudiante la entrada, para estudiante la salida, para trabajador la entrada, para trabajador la salida. El proceso ya a posteriori lo vamos a desarrollar. En este caso, pues vamos a mirar de que efectivamente pues, nos esté compilando nos esté corriendo. Entonces, para el primer caso, entonces nos va a pedir los datos del estudiante. Digamos que el estudiante se llama Juan, que la identificación es 12, que tiene 17 años, que el código es 123 y que la nota es 3.9. En los datos del trabajador, digámosle que es Rodrigo. Digámosle que la identificación es 14, que la edad es 25, que el sueldo, digámosle que es 250 pesos, digámosle de los 25.000, que el salario es 30.000, que el cargo entonces es operario. Y en este caso entonces encontramos que efectivamente pues los atributos y los métodos fueron heredados. Dejémoslo hasta acá.